10 de febrero de 2026. El director del FBI, Kash Patel, abrió su cuenta en X y publicó sin ningún aviso previo 6 fotografías y 3 clips de video en blanco y negro, sin conferencia de prensa, sin declaración oficial, sin advertencia, solo imágenes. Imágenes que 9 días antes, el propio sheriff del condado de Pima había dicho que era imposible obtener. Imágenes que se suponía que ya no existían. Y en esas imágenes, un hombre parado frente a la puerta de una mujer de 84 años en la madrugada del 1 de febrero, mirando directamente al lente de la cámara, sin cubrirse el rostro con urgencia, sin correr, sin mostrar ningún signo de nerviosismo, como si fuera su propia casa, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, como si no tuviera ningún miedo de ser visto. Esa imagen, ese comportamiento, esa calma total e inexplicable es lo que tiene al FBI dividido, es lo que tiene a expertos retirados del buró discutiendo públicamente entre ellos, porque hay dos explicaciones posibles para por qué ese hombre no tenía miedo. Y las dos son igual de perturbadoras. Hoy vamos a ir cuadro por cuadro, segundo por segundo, detalle por detalle, porque lo que esa cámara captó no solo muestra cómo se ve el sospechoso, muestra cómo piensa. Y eso, según los expertos, puede ser exactamente lo que lo entregue. Primero, necesitas entender por qué ese video casi no llegó a existir. Cuando Nancy Guthrie fue reportada como desaparecida el 1 de febrero de 2026, lo primero que los investigadores revisaron fue la cámara del timbre de su casa, una cámara Google Nest instalada en la entrada principal, la fuente más obvia de evidencia. Pero cuando llegaron a revisarla encontraron un problema devastador. La cámara se había desconectado abruptamente a la 1:47 de la madrugada y Nancy no tenía una suscripción activa al servicio de almacenamiento en la nube de Nest. Sin suscripción, los videos se sobrescriben automáticamente entre 3 y 6 horas después de ser grabados. Para cuando los investigadores llegaron a la escena, el video debería haber desaparecido hace horas. El propio sheriff Chris Nanos lo dijo públicamente la primera semana. La cámara no había podido proporcionar evidencia utilizable porque los datos fueron sobreescritos. Eso fue lo que el mundo escuchó. Eso fue lo que el sospechoso también escuchó. Y aquí viene la primera capa de este caso que nadie anticipó. El FBI nunca dejó de intentarlo. Los técnicos forenses digitales del Bureau, trabajando junto a ingenieros de Google directamente desde los servidores backend de la compañía, aplicaron un proceso que la mayoría de las personas no sabe que existe. Aunque el usuario no tenga suscripción activa, la memoria física del hardware de la cámara no borra los datos de forma instantánea. Los archivos quedan fragmentados en un estado de sobreescritura gradual. Si actúas rápido, si tienes acceso físico al dispositivo y a los servidores de la empresa, puedes extraer esos fragmentos antes de que desaparezcan para siempre. El experto en ciberseguridad, David Kennedy, ex integrante del Servicio de Inteligencia de Señales de los Marines de Estados Unidos, lo explicó de manera directa. Ese tipo de análisis forense requiere trabajar con el hardware físico de la cámara antes de que los archivos sean completamente sobrescritos. Y además, Kennedy añadió algo que pocas personas consideraron. La declaración inicial de que la cámara no funcionaba pudo haber sido una táctica deliberada del FBI para que el sospechoso creyera que no había sido capturado en video. Darle al buró más tiempo para extraer la evidencia sin que nadie intentara destruirla. El 10 de febrero, 9 días después de la desaparición de Nancy, el video existía y el mundo lo vio. Ahora observa lo que ese video muestra, segundo a segundo. Un hombre se acerca a la entrada de la propiedad de Nancy Guthrie. Va completamente cubierto, máscara de esquí negra, guantes negros, chaqueta oscura, pantalón largo, una mochila negra de 25 litros con tiras reflectoras en la espalda, la Ozark Trail Hiker Pack, vendida exclusivamente en Walmart, una funda con un arma en la cintura, colocada en el centro del cuerpo, en la zona del abdomen bajo, una posición inusual que ningún portador de armas entrenado usaría en condiciones normales. Y en su bolsillo, claramente visible en las imágenes, algo con lo que parece ser una antena. El hombre llega a la puerta, se detiene, levanta su mano enguantada y cubre el lente de la cámara directamente con la palma.
Luego se aleja unos pasos, recoge una rama del arbusto del jardín de Nancy y usa esa vegetación para intentar bloquear el ángulo de la cámara. En otro clip, inclina la cabeza hacia abajo mientras pasa bajo el arco de entrada y en el momento más inquietante de todo el video, se detiene frente al lente con una linterna en la boca y mira directamente a la cámara. No corre en ningún momento, no mira constantemente por encima del hombro, no muestra señales físicas de pánico, de urgencia, de miedo a ser descubierto. Dos expertas del FBI que analizaron ese comportamiento de manera independiente llegaron a la misma conclusión usando casi las mismas palabras. Brianna Fox, ex agente especial del FBI, dijo que ese individuo casi se pavonea hacia esa puerta como si fuera su casa. Hay, según Fox, una falta total de preocupación ante la posibilidad de ser atrapado, un aire de arrogancia, de certeza, como si supiera, con total convicción, que iba a salirse con la suya. El ex subdirector del FBI, Andrew McCabe, añadió desde su análisis: el acercamiento de este individuo no es particularmente furtivo ni preocupado. ¿Por qué? Esa es la pregunta que divide al mundo de los investigadores en dos bandos exactamente opuestos. El primer bando dice: ese hombre no tenía miedo porque había estado allí antes, porque conocía esa casa, porque había estudiado cada cámara, cada ángulo, cada punto ciego de la propiedad con semanas de anticipación. Y la evidencia más sólida que respalda esta teoría es uno de los detalles más explosivos que ha salido de esta investigación. Una fuente con conocimiento directo del caso confirmó a Fox News Digital que una de las fotografías liberadas por el FBI fue tomada en un día diferente al 1 de febrero, no la misma noche, un día anterior. Esa foto específica muestra al sospechoso sin mochila y sin el arma visible, ropa diferente, equipamiento diferente, una visita de reconocimiento, una visita donde ese hombre llegó a estudiar el terreno sin estar completamente equipado para la operación final. El departamento del sheriff del condado de Pima respondió a esa filtración con una declaración que dejó más dudas que respuestas. Dijeron que no hay marcas de tiempo ni fecha asociadas a las imágenes y que cualquier sugerencia de que las fotografías fueron tomadas en días diferentes es puramente especulativa. Sin embargo, las propias autoridades llevaban semanas pidiendo a los vecinos de Nancy que revisaran sus cámaras de seguridad, cubriendo fechas que van desde el 11 de enero en adelante, casi 3 semanas antes del 1 de febrero, y específicamente pidieron grabaciones del 11 de enero. ¿Por qué el 11 de enero? Nadie lo ha explicado oficialmente, pero una vecina de Nancy salió públicamente a dar una declaración que hizo que esa fecha tomara un significado completamente distinto. Esta vecina, cuyo nombre no fue revelado, dijo en una entrevista con News Nation que la mañana del 11 de enero, mientras se preparaba en su casa, vio a un hombre actuando de manera sospechosa en el área alrededor de la casa de Nancy. No pudo distinguir su cara, no denunció el incidente en ese momento y ahora ese recuerdo se convirtió en una de las pistas que los investigadores están rastreando activamente. La fuente que habló con Fox News Digital lo dijo directamente: el sospechoso en este caso puede haber pensado que estaba siendo cuidadoso, pero aparecer 2 veces frente a una cámara mientras intentas evitar ser identificado no es ser cuidadoso. Eso es exposición. Y en este momento, los investigadores están trabajando muy duro para cerrar esa brecha. Ahora viene el segundo bando de expertos, y lo que dicen hace que todo se complique exponencialmente. La ex agente especial del FBI, Christy Cotis, con 24 años de experiencia en el buró, supervisando el equipo de amenazas operacionales de la Fuerza de Tarea Conjunta Antiterrorista en Nueva York, lo dijo sin rodeos ante los medios: ese video le pareció preparado, actuado, performativo. Cotis señaló múltiples elementos que, según ella, no corresponden a la conducta de alguien que genuinamente intenta evitar ser identificado. El sospechoso está cubierto de manera casi exagerada, como para asegurarse de que el mundo vea que está cubierto. Mira directamente a la cámara en al menos un momento, algo que alguien que realmente quiere pasar desapercibido nunca haría. Y el arma. El ex agente especial del FBI, Steve Moore,
Lo señaló con una claridad brutal. El arma es una pistola semiautomática pequeña diseñada para ocultamiento, colocada en una funda diseñada para un revólver de marco grande. No combinan, son incompatibles. Un operativo real, alguien con entrenamiento real, no cometería ese error, a menos que ese arma y esa funda estuvieran allí por una razón diferente a ser usadas, a menos que estuvieran allí para ser vistas. El experto en ciberseguridad, David Kennedy, añadió algo que amplía esta teoría de una manera que pocos habían considerado. Señaló que en el video el sospechoso parece sorprendido cuando descubre la cámara. No la evitó desde el principio, no llegó con una táctica preparada para destruirla. Llegó, la vio y entonces buscó improvisadamente algo, una rama, una planta, para cubrirla. Eso, según Kennedy, señala a improvisación más que a un plan meticulosamente ensayado. Y si fue improvisación, si ese hombre no sabía exactamente dónde estaba esa cámara, entonces la teoría de que había visitado la casa con anterioridad y estudiado cada ángulo se debilita, lo que fortalece otra posibilidad: que ese hombre en el video sea deliberadamente visible, que sea un señuelo, que mientras él consume horas y días de análisis del FBI, de medios de comunicación, de 4.000 llamadas de tips en 24 horas, los responsables reales operan invisibles en otro lado. El objeto con antena en el bolsillo del sospechoso intensifica este debate. Las autoridades han confirmado que los vecinos del área de Catalina Foothills experimentaron interrupciones de Internet esa noche. Al menos un vecino reportó que el historial de su cámara Ring de esa noche aparece catalogado como no disponible, una clasificación inusual que ninguno de sus vecinos podía explicar. El FBI y el sheriff salieron a recorrer el vecindario específicamente para preguntar sobre problemas de conexión. Un bloqueador de señal Wi-Fi explicaría esas interrupciones. Pero si hubo un jammer activo frente a la puerta de Nancy, ¿cómo pudo el FBI recuperar ese mismo video? Los expertos en tecnología tienen la respuesta. Un bloqueador Wi-Fi interrumpe la transmisión inalámbrica a la nube, pero no borra los datos almacenados en la memoria física del hardware. Haría exactamente lo que ocurrió esa noche: cortar la señal a las 1:47 de la madrugada, pero dejar datos recuperables en el dispositivo. El objeto con antena pudo haber sido el arma tecnológica que silenció las cámaras de los vecinos, y ese mismo silencio fue lo que permitió que la operación ocurriera sin testigos digitales en el vecindario completo, excepto por los datos residuales que el FBI logró extraer de la cámara de Nancy. Mientras los investigadores analizaban el video cuadro por cuadro, el impacto en el mundo exterior fue inmediato y masivo. En las 24 horas después de que el FBI publicara las imágenes, el departamento del sheriff del condado de Pima recibió más de 4.000 llamadas de información. En las semanas siguientes, el total de tips acumulados superó los 40.000. De esos 40.000, más de 700 fueron considerados creíbles y accionables por los investigadores, y al menos uno de esos tips llevó a una acción que estremeció a Tucson entera. El 3 de febrero de 2026, 12 días después de la desaparición de Nancy, un equipo SWAT ejecutó 2 órdenes de allanamiento simultáneas en una residencia ubicada a aproximadamente 3 kilómetros de la casa de Nancy, en el mismo vecindario de Catalina Foothills. Docenas de vehículos de las fuerzas del orden rodearon la propiedad. 2 personas fueron detenidas: Luke Daly, de 36 años, y su madre, de 77 años. Ambos fueron retenidos durante horas mientras los agentes registraban la casa de arriba a abajo. Al mismo tiempo, un Range Rover fue remolcado desde el estacionamiento de un restaurante Culver's cercano, sellado con cinta de evidencia. Horas después, ambos fueron liberados, sin cargos. El abogado de Daly emitió una declaración diciendo que su cliente no tiene ninguna conexión con Nancy Guthrie, que fue señalado porque usuarios en redes sociales sugirieron que se parecía al hombre enmascarado del video. Luke Daly habló directamente: no soy yo, no veo el parecido. Pero el sheriff Nanos no descartó la operación, solo dijo que la orden de allanamiento estaba basada en una pista, y el Range Rover no fue devuelto de inmediato al impound lot,
Cuando reporteros de Fox News visitaron el depósito días después, el vehículo seguía allí, todavía sellado con cinta de evidencia. Simultáneamente, otro detalle del video comenzó a acaparar la atención de los expertos en reconocimiento facial y en análisis de comportamiento. La exagente especial del FBI, Jennifer Coffin Duffer, hizo una declaración que se volvió viral de inmediato. Ese sospechoso es altamente identificable. Las cejas, el bigote visible por debajo de la máscara, la forma en que se viste, el anillo en el dedo meñique. Cuando sumas todos esos elementos, dijo Coffin Duffer, firmemente creo que una, si no varias personas, saben quién es ese individuo. El analista jefe de crimen organizado de CNN, John Miller, añadió otra dimensión al análisis que las fotografías no pueden capturar, pero el video sí. La forma en que esa persona se mueve, su postura, el ritmo de sus pasos, la inclinación de su cabeza al caminar. Esas características son únicas para cada individuo y frecuentemente más reconocibles que los rasgos del rostro, especialmente para alguien que conoce a esa persona en su vida cotidiana. Miller dijo que aunque el movimiento puede no ser una pista obvia para un extraño, es muy probable que sea reconocible para alguien que conoce a este individuo. Y luego está algo que los medios tardaron días en reportar con la profundidad que merece. Los investigadores confirmaron la existencia de ADN dentro de la casa de Nancy, que no pertenece a ella ni a nadie en su círculo cercano. Ese ADN fue enviado a un laboratorio forense especializado en Florida. Las autoridades confirmaron en marzo que el análisis continúa, sin resultados concluyentes hasta el momento. Al mismo tiempo, los perros de búsqueda de cadáveres que habían sido desplegados en las primeras semanas de la investigación fueron retirados. El sheriff Nanos lo confirmó públicamente. Están disponibles si se necesitan en el futuro. Una declaración que, en el lenguaje de las investigaciones criminales, significa que en este momento los investigadores tienen razones para creer que Nancy puede seguir con vida y que una búsqueda de restos no es la prioridad táctica del momento. Eso es significativo. 40 días después de su desaparición, el FBI y el sheriff creen que Nancy Guthrie puede estar viva. Y hay una razón adicional que respalda esa teoría. El marcapasos implantado en el corazón de Nancy emite señales periódicas que se sincronizan con su iPhone. El FBI desplegó tecnología aerotransportada sobre la región de Tucson específicamente diseñada para detectar esas señales. Las autoridades no han confirmado públicamente si esa tecnología ha producido resultados, pero el hecho de que no hayan abandonado la búsqueda activa después de 40 días, de que los perros de cadáveres estén en espera y no cancelados, de que el sheriff diga definitivamente más cerca en lugar de no hay pistas. Todo eso apunta a que hay algo que los investigadores saben y que todavía no han compartido públicamente. La exagente del FBI, Maureen O'Connell, dijo algo que resume el estado de este caso mejor que cualquier declaración oficial. Si hay más de una persona involucrada en esto, y creo que la hay, en este momento están dentro de una freidora de aire. Es solo cuestión de quién salta primero. $1.200.000 en recompensa cambia la vida de cualquier persona. Y la otra persona sabe que su cómplice está pensando exactamente en eso. La recompensa total disponible en este momento es de $1.200.000. 1 millón de la familia Guthrie, 100.000 del FBI, el resto de otras contribuciones, 40.000 tips recibidos, más de 700 pistas consideradas creíbles, 100 agentes activos trabajando en el caso, 4 detectives y un sargento del condado de Pima instalados permanentemente en la oficina del FBI en Tucson. Y todavía hoy, 11 de marzo de 2026, día 38 desde que Nancy desapareció, no hay ningún arresto, no hay ningún sospechoso con nombre público, no hay ninguna respuesta oficial sobre a dónde fue Nancy después de que esa cámara la perdió de vista. Solo hay un hombre en un video, un hombre que se movió frente a esa cámara con una calma que los mejores expertos en comportamiento criminal del país no pueden explicar de manera unánime. Un hombre cuyas cejas, cuyo bigote, cuyo anillo en el dedo meñique, cuya manera de caminar sigue sin ser identificada públicamente después de 40.000 llamadas.
¿Por qué no tenía miedo? Puede ser porque había estado allí antes y dominaba el terreno. Puede ser porque era un profesional que sabía exactamente lo que hacía. Puede ser porque calculó que la cámara iba a ser silenciada y no le importó ser visto por unos segundos. O puede ser lo más perturbador de todo, que alguien lo envió allí deliberadamente para ser visto, para consumir los recursos y la atención del FBI durante semanas, mientras los responsables reales se alejan en dirección opuesta. Lo que sí sabemos es esto: esa cámara lo capturó, el FBI lo encontró cuando todos pensaban que era imposible, y en algún lugar de este país, en Tucson, en otro estado, quizás más allá de la frontera, hay alguien que reconoció a ese hombre en ese video la noche del 10 de febrero y todavía no ha hecho la llamada. Si tienes información, cualquier información, llama al FBI ahora mismo al 1-800-CALL-FBI o envía tu pista directamente en tips.fbi.gov. La recompensa sigue activa, el caso sigue abierto y Nancy Guthrie todavía no ha llegado a casa.